El instituto juega un papel central en la vida democrática del país desde hace 18 años. La tutela de dos grandes derechos fundamentales, el del acceso a la información pública y el desarrollo y evolución de la protección de los datos personales. Hoy para cualquier sociedad moderna, para cualquier sociedad democrática, no podemos entender justamente ese concepto sin el concepto de la transparencia y la defensa de la privacidad. Me parece que en estos 18 años el Info Ciudad de México se ha consolidado como una agente institucional de cambio, de protección, de control y de garantía de estos dos derechos, que además ha venido diversificando su política pública, incorporando a actores de la vida social, cultural, jurídica del país, incluso económica, con la que no necesariamente se había pensado originalmente la idea del derecho de acceso ni el de la privacidad. Hoy el Info Ciudad de México, naturalmente con lo que representa, somos el Info CDMX, es decir, el órgano garante en materia de transparencia y de privacidad de la capital del país, ni más ni menos. Es decir, la capital del país también impacta a sus instituciones y viceversa. Vamos en una marcha constante, en una lucha cultural que se ha venido transformando, evolucionando, perfeccionando, y el curso justamente de esa lucha cultural también se ha convertido en una conquista institucional y jurídica de los derechos. No por nada se dice que somos la ciudad de las libertades y la ciudad de los derechos. Eso es cierto, somos una ciudad que con sus instituciones y la vinculación muy cercana con la gente nos ha permitido trazar, evolucionar y transformarnos para ocupar incluso el espacio público de manera diferente. Somos una nueva generación, como has podido notar, y esta generación ha significado transformar muchas variables que en el entorno social, cultural, jurídico, político de la capital también nos ha distinguido. Es decir, primero volvimos a ocupar con esta nueva integración el espacio que desde mi perspectiva el Info Ciudad de México nunca debió haber dejado en el mapa nacional de los órganos garantes en materia de transparencia y privacidad. Es decir, a partir de esta nueva incorporación, esta renovación del Pleno del Instituto, tuvimos una vez más un espacio central en la discusión nacional de los temas que nos corresponden, diversificando además la interpretación de los derechos de acceso y el derecho a la privacidad. El de acceso, naturalmente, lo vinculamos y diversificamos con la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la creación de buenas administraciones. Incluso nuestra denominación, nuestro nombre, incluye en esta última etapa rendición de cuentas. Un elemento que constitucional y reglamentariamente nos ha impactado tanto a nosotros y en lo institucional como a la sociedad. El eje de la rendición de cuentas es un eje muy poderoso que se suma al de la transparencia y al de la privacidad. Ahora, en materia de protección de datos personales, también tuvimos que reinventarnos, digamos, subirnos a esta ola no solamente democrática, sino digital, y también incorporar nuevos mecanismos de tutela y protección. Entre ellos, naturalmente entendiendo que la defensa y la protección de los datos personales implica necesariamente la autodeterminación informativa, la defensa de la privacidad, la defensa de la protección de los datos personales en términos globales y con ello la defensa de la dignidad de las personas. Pero eso en cuanto a la sustantivo, Mateo. Es decir, a partir de la llegada de este nuevo pleno, tú sabes que el Info Ciudad de México vivió una crisis durante el año 2018. Fueron 9 meses sin tener pleno el Info Ciudad de México. Una crisis institucional que también se convirtió social y cultural. A nuestra llegada tuvimos que tomar el toro por los cuernos, como se dice culturalmente, y reinventarnos, revitalizar y transformar el instituto con una serie de expedientes y asignaturas que desafortunadamente habían quedado al margen y que marcaban para nosotros una posibilidad de renovación total. La infraestructura del instituto. La infraestructura mejoró, se transformó y evolucionó en términos digitales, en términos materiales, en la propia comunidad que hoy integra el Info Ciudad de México, las y los servidores públicos, también ahora muchos de ellos y muchas de ellas, yo diría que la gran mayoría son especialistas en esta materia. Es decir, el Info Ciudad de México invirtió en estos últimos 5 años en tecnología y en infraestructura, pero también en las capacidades humanas, que son las más importantes frente a la defensa
de la protección de los datos personales y el acceso a la información pública. Ahora, ¿cuáles han sido, digamos, las estrategias o los proyectos emblema que me ha tocado coordinar? Uno de ellos tiene que ver con la ocupación literal de la plaza pública o del espacio público. Rompimos el esquema de sesionar en estas 4 paredes dentro de nuestro instituto, que por cierto es la Plaza de la Transparencia y la Privacidad, pero entendimos perfecto que para conectar más con la gente de la gran capital, que además es una necesidad y urgencia de ellos, una exigencia, fuimos a las plazas públicas, visitamos prácticamente las 16 alcaldías de la capital. Es decir, en un acuerdo de colaboración con las alcaldesas y los alcaldes, fuimos a sesionar a la plaza pública de prácticamente toda la capital, en donde tuvimos un contacto muy directo con la gran ciudadanía de esta capital y eso nos reinventó. Otro tema, un proyecto que coordiné con mi amigo el comisionado Andrés Alcalá, actual presidente del INAI, que se llama Sociedad Abierta, Semanas Universitarias por la Transparencia. También colocando en el eje de nuestra institucionalidad a una comunidad muy importante, una comunidad que, si me lo permites, ha transformado al planeta y es la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, visitamos, imagínate, 45 universidades, impactamos directamente o físicamente a 16,000 alumnos de manera presencial, física, analógica, y 30,000 a nivel en materia digital. Eso significa que además los debates se centraron justamente en el análisis de nuestra institucionalidad, de lo que representan los órganos garantes en materia de transparencia y de privacidad, ¿no? Haciendo una revisión crítica, porque hemos hecho muchas cosas bien, pero también otras no tan bien y en donde necesitamos corregir. Y ahí la comunidad universitaria de prácticamente todo el país nos dijo cómo perciben a las instituciones y qué necesitamos mejorar. Otro tema central que tú lo conoces muy bien fue estos foros que hemos realizado en materia de transparencia y periodismo. La comunicación con agentes de cambio como ustedes, como la revista Abogacía, con la inteligencia y la renovación que tienen, nos ha permitido tener mayor cercanía con la ciudadanía. Esta alianza con los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, nos ha permitido transformar la forma también en que comunicamos nuestros derechos. Esta entrevista forma parte de esa alineación, digamos, diría yo, venturosa a favor de la gente de la capital. Otro tema muy importante, este año, sin más, el año pasado y ya visitamos más de 40 primarias a través de un acuerdo con la Autoridad Educativa Federal, en donde hemos impactado a niñas y niños de quinto y sexto año en materia de privacidad. Desde ese nivel educativo me parece muy importante trabajar para fortalecer nuestra institucionalidad. ¿Y qué decir sobre el análisis muy serio que hemos hecho de la relación que existe entre transparencia y combate a la corrupción? Foros muy importantes en donde han participado agentes de cambio institucionales, culturales y sociales muy importantes, medios de comunicación, que nos han permitido abrir el debate sobre un tema que sigue siendo una asignatura pendiente para la capital y para el país. Te podría decir muchas cosas. Otro tema del cual me parece nos tenemos que sentir orgullosos es cómo nos hemos diversificado para tener un impacto institucional o social más amplio. Muchas de esas actividades, muchas de las resoluciones que tomamos en este pleno tienen que ver con personas indígenas, con personas de la diversidad, con niñas, niños y adolescentes, con adultos mayores, en fin, con sectores de atención prioritaria que no necesariamente, insisto, estaban en el mapa original cuando se pensaban esas instituciones y que hoy, como señalara Gustavo Zagrebelsky en el derecho dúctil, que tú lo conoces muy bien, los espacios de poder en democracia en el siglo XXI se diversifican y se potencializan. Y también para que tomen en sus manos y pongan en acción los derechos de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Poner los derechos en acción me parece que ha significado una de las grandes victorias del Info Ciudad de México a lo largo de estos 18 años. No somos solamente paredes y concretos, somos humanos, hombres y mujeres comprometidos con la ciudad, comprometidos con la república y comprometidos con la transparencia y la privacidad. Cierro con esto, Mateo. El Info Ciudad de México hoy forma parte del paisaje de la capital y del país.
con una presencia de liderazgo muy importante. Como tú sabes, fuimos cabeza de la Coordinación Nacional del Sistema. Hoy mis compañeras y compañeros coordinan comisiones temáticas muy importantes al interior del Sistema Nacional de Transparencia, y de eso se trata, de juntos explorar nuevas posibilidades, explorar qué capacidades tenemos y también identificar los retos del siglo XXI. Sigamos por la ruta muy importante de la transparencia y el acceso a la información pública vinculado con la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la creación de buenos gobiernos. Ese es un expediente al que no podemos renunciar y no podemos tampoco dar un paso atrás. Pero también abramos la mente. Hoy, en pleno siglo XXI, la revolución digital a la que nos enfrentamos ha transformado el lenguaje, ha transformado las instituciones, ha transformado conceptos, ideas y formas de actuar de nuestra sociedad. Y ahí el apartado, el expediente de la protección de los datos personales juega un papel central. ¿Cómo autoridades garantes como la nuestra va a hacer frente a esta revolución digital que ya en el momento en el que tú y yo estamos conversando ha incluido a una inteligencia artificial en una alineación global, progresiva y evolutiva, en la cual nosotras y nosotros tenemos mucho por hacer en este gran ajedrez internacional?